ponencia, o esta sesión, mejor dicho, con 2 ponencias, se dedica a la violencia de género desde la infancia. En este ámbito hay varios temas que supongo que serán abordados de gran interés, bueno, muchos temas. A mí me preocupa especialmente dos aspectos diferentes. Ambos yo creo que se encuadran igualmente en el contexto de este congreso, que es aquellas situaciones de victimización que se producen en el entorno familiar como consecuencia directa o indirecta de las violencias de género en el ámbito conyugal, en el ámbito de las relaciones sentimentales, y aquellas otras que tienen lugar entre adolescentes y en las que tanto la víctima como la persona que ejerce la situación de violencia, ambos son personas menores y por lo tanto ambos requieren un tratamiento y una identificación y una atención del mismo nivel, una atención pública y una atención de los recursos de las administraciones públicas y de todas las personas integrantes del sistema de atención a la infancia. Hay otros temas, no sé si se tratarán, en los que hablamos también de violencia de género en el ámbito de la infancia, en el ámbito de la adolescencia o entre los menores, que también quisiera destacar, como son los casos tan graves, los casos más graves, trata, prostitución, matrimonios forzosos o violencia en ámbitos de conflictos armados. Bueno, creo que habrá ocasión para tratar estos y otros temas. Y en cualquier caso, me recuerda el director del congreso que al término del congreso podrán resolverse y abrirse el debate, resolverse las preguntas y abrirse el debate sobre aquellas cuestiones que hayan podido quedar pendientes o que les quieran formular a los ponentes a través de las preguntas que pueden formular por escrito, que creo que tienen en su carpeta o en su pack de bienvenida al Congreso. Bueno, para tratar estos temas tan interesantes y sustanciales, y hablo también desde el punto de vista de la Unidad de Igualdad, a la que vengo a representar en esta presentación, la Unidad de Igualdad de la Universidad de Barcelona, tenemos a 2 destacados ponentes. La primera de ellas me acompaña aquí en la mesa, a mi derecha, es la profesora Silvia Tamayo, que después presentaré, y el segundo de los ponentes, que era el que estaba llegando, estaba en camino, que tienen aquí destacado también Nicky Bravo. Ya viene. Bien, llegamos a tiempo de todo. Bien, pues entonces le damos la bienvenida. Dejamos que me siento. Y sin más dilación, entonces paso a presentar a Silvia Tamayo Aya, que será la primera de las ponentes, que es profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Cantabria. Ella en los últimos años ha dedicado su tarea investigadora fundamentalmente al ámbito del derecho de familia, y sobre esta temática ha publicado numerosos trabajos por los que también ha obtenido distintos premios y reconocimientos. Algunos de ellos tratan sobre este tema en particular, nuevas paternidades, también sobre la mediación en el ámbito familiar. En fin, que su obra es muy extensa
y de ella seguramente en este aspecto tratará de hacernos en este espacio tan reducido de tiempo del que vamos a disponer, de darnos las pinceladas más principales. Es investigadora principal de diversos proyectos, el último sobre la construcción de una nueva maternidad y paternidad, sobre la que también tiene ya publicaciones, y también ha impartido docencia sobre Derecho de Familia en la Universidad de Bayreuth, en Alemania, y ha colaborado con equipos de investigación especialistas en la materia tanto en Lyon como en Marsella o en Florencia, es decir, que es una destacada especialista en el ámbito europeo en la materia. Es asimismo miembro del Centro de Estudios de Investigación sobre la Infancia y la Adolescencia de Florencia y en la actualidad dirige el Máster de Derecho de Familia y Menores de la Universidad de Cantabria. Bienvenida, Silvia, y ya sabe que tiene 15 minutos para hacer su exposición cuando quiera. Muy bien. Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes a todas, a todos. Permítanme que las primeras palabras sean de agradecimiento al profesor Carlos Villarrasa, gracias, mayúsculas, y a todo tu equipo. Bueno, difícil tarea teniendo en cuenta el ambiente tan distendido que hemos tenido, ¿verdad? Hace unos instantes. Nos toca ponernos serios, tratar el tema de la violencia y de la infancia. Enseguida verán la perspectiva que he optado al respecto. Fíjense, decía Gro Harlem Brundtland que para muchos permanecer a salvo consiste en cerrar puertas y ventanas y evitar lugares peligrosos. Para otros no hay escapatoria porque la amenaza de la violencia está detrás de esas puertas, oculta a los ojos de los demás. Y es que cuando hablamos de violencia de género solemos pensar inmediatamente en las mujeres. Sin embargo, esta situación afecta también a los menores que se encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta violencia. De hecho, más del 70% de las mujeres que refieren haber sufrido o están sufriendo violencia de género tienen hijos o hijas menores que viven expuestos a esta situación y que por tanto también son víctimas de la misma. De entre ellas, el 63,6% afirma que sus hijos presenciaron o escucharon estos episodios de violencia. De ellos, el 92,5% eran menores de 18 años. Si fijamos la atención en los agresores, el 90,7% corresponde con el padre, seguidos de la pareja o marido actual de la madre, un 8,1%. Se trata de niños que presencian y que en ocasiones sufren directamente esta violencia, que se encuentran inmersos en una situación de opresión y control y que viven unas situaciones basadas en el abuso de poder y en la desigualdad. Se convierten así en víctimas junto con la propia víctima. Esta forma de violencia les afecta de formas muy variadas, condicionando su bienestar y su desarrollo, causándoles problemas de salud, convirtiéndolos incluso en instrumentos para ejercer el dominio y violencia sobre la mujer, o incluso favoreciendo la transmisión intergeneracional. Claro, las menores aprenden a definirse, aprenden a entender el mundo, a relacionarse con él, a partir de lo que observan en su entorno más próximo, y en este sentido la familia es el agente socializador más importante. Los niños crecen en hogares violentos, aprenden e interiorizan unas creencias y valores negativos entre los que se encuentran los estereotipos de género, desigualdades, así como la legitimidad del uso de la violencia como medio de resolver conflictos que sientan las bases de comportamientos maltratantes futuros. Se origina así una forma de violencia de género desde la infancia. Existe un currículum oculto que desde niños enseña a mujeres y hombres a aprender roles y a relacionarse de manera determinada. Resulta así que, frente a lo que cabría esperar, teniendo en cuenta el importante esfuerzo que desde distintos ámbitos se viene realizando para erradicar esta violencia de género,
el ejercicio de violencia y de control de los varones sobre las mujeres sigue estando presente aún en las relaciones que emprenden los más jóvenes. Hoy en día, ¿verdad?, se habla mucho de la necesidad de formar a los operadores jurídicos desde una perspectiva de género. En mi opinión, sin embargo, y aunque es importante, es un acto de voluntarismo que da muy poco resultado si no se comienza la educación desde la infancia. Sin embargo, a la hora de elaborar una respuesta a este problema, la tendencia es a centrarse en la provisión de cuidados a quienes ya sufrieron esa violencia, más que en la búsqueda de estrategias de prevención eficaces que nos sirvan desde la educación, desde la salud, desde la justicia, desde la acción social y que implique cuestionar las bases mismas de la cultura patriarcal. En todo caso, se va avanzando al punto de que las formas más graves de violencia llevadas a cabo con pretendidos fines educativos o con fines disciplinarios gozan hoy de una gran repoblación social. De hecho, son muchos los padres que dan cuenta que caen en la cuenta con ocasión de la publicidad dada por los medios de comunicación, las sentencias recaídas en casos de padres que han propinado una bofetada, ¿verdad?, a sus hijos a cargo, de que esa conducta no solo es considerada como inaceptable, sino que además constituye delito. Aun con todo, y dejando de lado estos casos de violencia más extrema, existe todavía mucha tolerancia social. De tal modo que, como concluyó una encuesta de victimización realizada en Reino Unido hace unos años, la familia es uno de los grupos sociales en los que se dan más comportamientos violentos, afirmando que es más probable que una persona sea golpeada o asesinada en su propio hogar por otro miembro de su familia que en ningún otro sitio o por ninguna otra persona. Es una triste paradoja, ¿no?, que en las mujeres y la infancia corran mayores riesgos allí donde deberían de disfrutar de una mayor seguridad, que es su hogar. ¿Y qué nos dicen las estadísticas sobre el particular? Pues fíjense, si bien cada vez es cierto que los menores son más los que están expuestos a la violencia de género, no es posible conocer con exactitud el número de menores víctimas. ¿Y por qué no es posible? Pues por una parte por el proceso de invisibilización. En segundo lugar, porque hay un proceso de naturalización de la propia violencia. Hay oscurantismo que tradicionalmente acompaña a la violencia familiar y además, no nos olvidemos, de la falta de conocimiento y de detección por parte de los profesionales de esta realidad. Bajo esta perspectiva, en España, en el año 2017, ha sido un año con los peores resultados que se tienen desde que hay registros, con un total de 8 menores asesinados. A pesar de que en los últimos años se veía una tendencia descendente, pues en el año 2013 habían sido 6, en el año 2014 y 15 habían sido 4 y en el año 2016 había sido 1. Como les digo, en el año 2017 de alguna manera se rompe con la tendencia, cambia la tendencia y ha habido 8 menores asesinados. En total, desde el año 2013 han sido 23, en el 91% de los casos a manos de sus padres. Pero esta no es la única forma por la que un niño se ve afectado con la violencia de género. Nos encontramos además en estos 5 últimos años con 185 menores que se quedaron huérfanos, 27 de ellos en el año 2017. Esta realidad ha sido denunciada por diversos organismos internacionales, pero también dentro de nuestro país. En España, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ya en su exposición de motivos, nos dice que las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores que se encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta violencia. Por tanto, podemos decir que hasta fechas no muy recientes, estos menores no han estado en el punto de mira de los organismos que deberían haberse encargado de su protección. Un punto de inflexión fundamental lo marcó la condena a España por parte del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, una condena en 2014, por no actuar con la diligencia debida en la protección de una víctima de violencia de género y de su hija de 7 años, que fue asesinada por su padre. Esta ley, sin embargo, la ley de 2004, no llegó a otorgar a los menores una categoría de víctima y su protección
únicamente la tenían de forma refleja a través de la protección que se otorgaba a sus madres. Todo ello ha traído como consecuencia que en los últimos años se hayan ido levantando voces para lograr un mayor reconocimiento y un mayor apoyo a la situación de estos menores. Ya se les reconoce en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género 2013-2016, o se les reconoce en el Protocolo Básico de Intervención contra el Maltrato Infantil en el ámbito familiar del año 2014. Y en la línea con estas iniciativas, las propias comunidades autónomas han hecho un esfuerzo por adaptar su marco legal a esta problemática. ¿Cómo? Pues desarrollando normativas contra la violencia sobre la mujer en las que se incorporan ya aspectos relacionados con la atención a los hijos. El acogimiento residencial junto a sus madres, la escolarización inmediata cuando hay un cambio de domicilio por estas circunstancias, derecho a tratamiento psicológico, etcétera, etcétera. Si bien, y eso hay que decirlo, no todas las comunidades autónomas tratan de forma uniforme esta problemática. Con todo, podemos decir que el cambio sustancial, el cambio definitivo respecto a esta situación se ha producido por leyes recientes, como la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto Jurídico de la Víctima, o las leyes 8/2015 o 26/2015 de protección de la infancia y de la adolescencia. En concreto, la Ley 8/2015 modificó la Ley de 2004 a través del reconocimiento a los hijos menores, hijos o hijas de las víctimas, también como víctimas de la violencia de género. Se les reconoce ya como víctimas de la violencia de género, no ya a través de sus madres, no, ellos mismos son víctimas de esa violencia. Además, se produjo una modificación importante de artículos como los artículos 61, 65 y 66 de esta ley de 2004, modificaciones que lo que hacían era, precisamente, hacer hincapié en la obligación de que los jueces se pronunciasen sobre las medidas cautelares y de aseguramiento, en particular sobre las medidas civiles que afectan a estos menores. Ahora el juez podrá suspender el ejercicio de la patria potestad, podrá suspender la guarda y custodia del hijo o incluso las visitas. En este sentido, la falta de denuncia de malos tratos unida a la omisión de causas en los procesos matrimoniales, fíjense, puede producir el efecto perverso de que determinadas situaciones que son de violencia en el seno de la familia permanezcan ocultas y no se valore de una forma apropiada, de una forma justa, esta situación familiar conflictiva a la hora de adoptar medidas frente a los hijos. La protección de los hijos va a implicar siempre un papel activo por parte del juez, un papel activo del juez para determinar de qué forma y con qué medidas se defiende mejor el interés superior de los menores. Sorprenden, sin embargo, los bajos porcentajes de padres denunciados por violencia de género a los que los jueces suprimen la patria potestad, solo un 0,7%, o la custodia, solo en un 8,4% de los casos, o el régimen de visitas, solo en un 5,7% de los supuestos. Se siguen, por tanto, estableciendo regímenes de visitas y rara vez se reitera o se retira la patria potestad. La patria potestad únicamente los tribunales la están retirando en aquellos supuestos en los cuales conste un daño para el menor por el comportamiento violento. O de otro lado, a pesar de existir un suficiente amparo jurídico para atribuir, como hemos visto antes, solamente a la madre el ejercicio exclusivo de la patria potestad, existe una inercia a otorgar el ejercicio conjunto al padre y a la madre, aun cuando exigir la autorización de ese padre para la toma de decisiones importantes en la vida del niño lo dota, bajo mi punto de vista, de otro mecanismo importante para seguir perpetuando el sometimiento y el control. Igualmente, especialmente cautelosos tenemos que ser a la hora de tomar cualquier medida sobre la custodia, y lo más oportuno sería analizar caso por caso y escuchar, ¿verdad? No oír, sino escuchar al menor lo que piensa en esas situaciones. Los maltratadores suelen apelar sistemáticamente al síndrome de alienación parental para evitar así cualquier intento de separarlos de sus hijos.
en este sentido. Los psicólogos diferencian muy bien lo que es el síndrome de alienación parental de lo que es la parentificación, que es la conducta del niño que apoya al progenitor más débil, lo que explicaría en ocasiones la conducta del menor que se pone al lado de la madre en los casos de maltrato. Y no olviden esa prohibición existente en cuanto a la custodia compartida ante la existencia de un procedimiento penal abierto contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral, ¿verdad?, del otro cónyuge o de los hijos, así como en casos de existencia de indicios fundados de violencia doméstica. Sin embargo, mientras no haya una sentencia firme de condena por cualquiera de estos delitos, ellos supondrían una vulneración del principio de presunción de inocencia que está siendo sacrificado en aras del interés del menor. Finalmente, los hijos menores, no se olviden, tienen derecho a relacionarse con sus padres, aunque estos no estén ejerciendo la patria potestad. No obstante, este derecho que existe ha de ceder ante los supuestos en los que se presente un peligro, peligros que pueden aflorar en las situaciones de violencia de género, por lo que quedaría absolutamente justificado el establecimiento de un régimen de relación limitado o progresivo o incluso que se suspenda. No obstante, sobre este particular se ha dado ya la voz de alarma al respecto, señalando que las suspensiones del régimen de visitas en los casos de violencia de género tienden a descender en lugar de aumentar. Bien, todo este panorama lo que nos lleva a afirmar es que, aunque la ley, efectivamente hemos dado un paso adelante, ¿verdad?, y la ley se reconoce como víctimas ya propios de la violencia de género, en muchos casos estas violencias siguen resultando invisibles, solo las conocemos cuando esos niños son asesinados. Su protección sigue estando lastrada por la falta de aplicación práctica de estas medidas, de este marco normativo que hemos visto que existe en los últimos años, pero que al final no se lleva a la práctica. Todavía seguimos, por tanto, con puntos negros que tenemos que resolver y que no tenemos tiempo tampoco de extendernos, pero necesitamos una detección precoz de estas situaciones, se necesita una atención integral de cara a los menores. Hay que revisar ese estatus de las visitas con el agresor. ¿Qué ocurre con esa necesaria autorización que hay que pedir al maltratador para que los niños puedan ser atendidos psicológicamente? ¿Por qué todavía esos niños están ocultos en los datos? Y tantas cuestiones que quedan en el tintero. Y todo ello sin perder de vista, y con esto retomo el inicio de mi intervención, que aunque nuestro ordenamiento jurídico nos brinde protección para estos menores que son víctimas de la violencia de género, la efectiva erradicación de esta lacra solo se va a poder conseguir si se centran los esfuerzos en el ámbito de la educación, de la formación y de la transmisión de los valores. Para que la lucha sea eficaz, creemos que es fundamental que en todos los ámbitos de intervención se tenga la formación y los medios necesarios para detectar estas necesidades de los menores. Nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Silvia, por tan sintética y excelente intervención. Y ahora vamos a dar paso a la presencia virtual de nuestra segunda ponente, que ha excusado su asistencia presencial, no así virtual, ya que Tatiana Ordeñana Sierra, jueza de la Primera Corte Constitucional de Ecuador, nos envía un vídeo a través del cual nos dará una píldora y un saludo desde Ecuador, que el profesor Carlos Villagrasa tendrá la amabilidad ahora de exponer. En efecto, como habrán visto en el programa, incluso en el letrero que habíamos puesto, ¿no?, estaba previsto inicialmente en el programa que asistiera la doctora Tatiana Ordeñana. Ella fue alumna del Máster de Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona, hoy es jueza de la Corte Constitucional de Ecuador, pero lamentablemente su papá está muy enfermo, ha tenido que ser ingresado en el hospital de manera repentina, así que no ha podido volar, con quizá la suerte última de que han podido sustituir su vuelo para noviembre, así que el mismo vuelo nos servirá para contar con ella en el Congreso Mundial
de Málaga, pero ella quería estar aquí y la suerte también ha hecho que Niki, que él es representante de la red LAMIC, es la red de los niños, niñas, adolescentes que luchan por sus derechos en Latinoamérica y el Caribe, que han participado en varios congresos mundiales. Estaba en Bruselas y me comentó que venía expresamente a Barcelona a este precongreso mundial. Así que él, que es ecuatoriano y que además va a trabajar con la doctora Ordeñana en la posibilidad de organizar el precongreso en Ecuador próximamente, pues le he pedido si podía él expresar también la voz de los niños, niñas, adolescentes constituidos, organizados en la red LAMIC sobre este tema. Pero antes vamos a pasar ese vídeo que les tengo que decir que me lo ha mandado por WhatsApp, por tanto se va a ver, no sé cómo se va a ver, no sé si se va a ver, no sé si se va a oír, y vamos a intentarlo por lo menos, ya que me he comprometido con ella que lo difundiríamos. Buenas, realmente para... Vamos a ver, que yo creo que sí. Buenas, realmente para mí es un gusto, por lo menos por esta vía, poder estar con ustedes. Soy Tatiana Ordeñana, jueza de la Corte Constitucional del Ecuador. Por motivos personales no lo puedo hacer personalmente. Algo que les quería comentar es el avance que hemos tenido en materia constitucional de derechos de familia. Efectivamente, la Corte ha sacado varias sentencias poco a poco en este último tiempo, reconociendo una, la familia transnacional; segundo, el derecho de que los niños, niñas y niñas tienen de vivir en familia, y no solamente en un solo modelo de familia, sino también en un modelo de familia que puede ser mucho mayor al padre, madre e hijos. Esto también ha sido un reconocimiento a través de una de las últimas sentencias que sacamos como Corte Constitucional, donde en esta sentencia se ubican y es el reconocimiento al derecho que tiene una niña de poder ser inscrita por sus madres, sus dos madres. En este sentido, la Corte ha hecho un gran avance y también, a su vez, estamos esperando las varias resoluciones del cumplimiento de nuestra sentencia. En materia de infancia y adolescencia hay un compromiso muy fuerte por parte de la Corte, en el sentido de que los niños puedan estar conjuntamente con sus familias, y también en esta sentencia el ir viendo el tema de la reproducción asistida, el ir mirando los factores. Se le ha pasado a la Asamblea Nacional para que comience a regular acerca de cómo debe de ser esta legislación en materia de reproducción asistida, y por ende todos los temas de vientres de alquiler o temas relacionados también con las madres e inscripción de madres y padres en el registro civil. Esos han sido uno de los avances más grandes que hemos tenido casi hace ni 2 semanas en nuestra Corte Constitucional del Ecuador. Esto es una pequeña cápsula. Esperamos en algún momento poder tener un espacio para compartir muchos más temas. Gracias. Gracias, Tatiana. Gracias, Carlos. Bien, y entonces damos paso a nuestro siguiente ponente. Así le hemos dejado también respirar un poco del trasiego y de las prisas que ha tenido que sufrir para llegar. Como ya ha presentado el profesor Carlos Villagrasa, nos acompaña Niki Bravo, que es miembro del Consejo Coordinador de la Red de Infancia y Adolescencia Latinoamericana y del Caribe, red que, según me consta, el año pasado firmó un convenio marco de colaboración con la Unión Europea para el fortalecimiento de coaliciones de derechos de niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe, y que es el denominado proyecto Tejiendo Redes Infancia, y seguramente nos hablará de él. Así que no le robamos más tiempo de su intervención y cuando quiera, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, Red LAMIC es la Red Latinoamericana Caribeña por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en toda América Latina y el Caribe hasta México.
tiene más de 20 años de trabajo en la región. Fue también uno de los que estuvo impulsando para tener una Convención de los Derechos del Niño hace algunos años atrás. Entonces, venimos trabajando algunos de estos temas y justo el tema de género y la violencia hacia niños, niñas y adolescentes es una prioridad para la RELAMIC en cada uno de nuestros países. Sin embargo, vemos como oportunidad la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde plantean algunas metas específicas justamente frente a los temas de género, ¿no? Y ya no solo queda invisibilizada las niñas como tal. Si recordamos, las niñas han sido invisibilizadas en la mayoría de las normativas, en la mayoría de las declaraciones, y justamente, bueno, ahora tenemos el 11 de octubre, el Día de la Niña, reconociendo también sus derechos y otros temas más que podemos irlos identificando. Entonces, más bien quiero hablar un poco sobre el contexto que está viviendo las niñas y adolescentes en América Latina frente a los ámbitos de violencia y las desigualdades que viven cada día. Y bueno, tenemos una desigualdad bárbara en la región. Seguimos siendo uno de los continentes más grandes que tiene embarazo en adolescentes que crece día a día. Seguimos teniendo en nuestra región muchas de las legislaciones que siguen sancionando de una u otra forma el acceso a información, por ejemplo, en el ámbito de derechos sexuales y reproductivos. En esta actualidad, por ejemplo, en Ecuador, hace unos días, en la Asamblea Nacional, se está debatiendo el Código de Salud. Y en ese Código de Salud, en esta actualidad, en estos tiempos, volvemos a incluir temas de que información, por ejemplo, en el ámbito de derechos sexuales y reproductivos, de acceso a información, que la Convención nos lo permite, debe tener el consentimiento de los padres, ir con el padre y mucho más si es una adolescente embarazada, no puede ir sola si no es con sus padres. Entonces volvemos a retroceder en muchos de estos temas. Sin embargo, en la frontera norte, en el círculo norte, ¿no?, que en los países de Centroamérica, llegando hasta Estados Unidos, hemos visto que, bueno, la violencia organizada crece, la violencia crece en todos los ámbitos, pero sin embargo son las niñas y las adolescentes invisibilizadas en todo este ámbito de violencia, ¿no? Se habla de las mujeres violentadas, adultas, se habla de la desaparición forzada de niñas y de adolescentes, pero no se tienen estas estadísticas claras y reales de acceso a la ciudadanía en torno a niñas y adolescentes. Es sumamente complicado, vemos la mayoría de nuestras redes, porque la RELAMIC es conformada por redes de organizaciones, han presentado al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas muchos de los informes alternativos de sociedad civil, empezando también desde el EPU, el Examen Periódico Universal, y justamente los temas de niñas y adolescentes son los más preocupantes en toda esta temática. Seguimos hasta el 2015 en América Latina, pues 107 millones de niñas y adolescentes entre 0 y 19 años. Sin embargo, la población puesta por niñas, niñas y adolescentes de mujeres en la región llega hasta el 35%. Estas estadísticas eran desconocidas hace un tiempo atrás o invisibilizadas hace algún tiempo, antes del 2014 o 2013. Y eso hay que traerlo acá porque muchas veces invisibilizamos las afectaciones que tienen las niñas y las adolescentes. En América Latina, el Brasil, por ejemplo, concentra el mayor de la población de niñas y adolescentes, seguido por México y Colombia, y que es justo donde se dan la mayoría de estos momentos violentos, ¿no?, de crimen organizado y de violencia organizada hacia la ciudadanía en general. Y podemos decir también que esta población acumula el 60%, cerca de 62.000 niñas y adolescentes hasta el 2015. Sin embargo, la tasa de embarazo en adolescentes, que era lo que mencionaba hace un momento, es la más alta, una de las más altas del mundo, y llega, por ejemplo, a tener a 76 hijos e hijas vivas por cada 100 niñas y adolescentes en muchos lados de la región. Esto es muy preocupante. Se siguen invisibilizando estos temas. Vemos en muchos de nuestros gobiernos muchos informes, pero también vemos políticas antiderechos humanos muy regresivas en derechos de niñez,
Por ejemplo, nosotros hemos sido muy claros en estas campañas, Con mis hijos no te metas, en la región, en la cual plantea muchos de estos temas y los vuelve a visibilizar a las niñas y las adolescentes. El 13% de adolescentes entre 15 y 19 años, de niñas y adolescentes, ha sido madre en América Latina, ¿no? Y frente a esta estadística podemos identificar que muchos de estos casos han sido por violencia sexual o por abusos sexuales, pero que no son visibles en las estadísticas locales y nacionales. Instituciones como por ejemplo Plan Internacional, que vienen impulsando algunos temas de niñas en la región, en el mundo entero, van visibilizando estos temas en los países y a la vez con Reglamix. Sin embargo, creemos que es importante fortalecer esos niveles investigativos en la región de América Latina y el Caribe para volver visible esas estadísticas que están afectando a las niñas y las adolescentes. 5 de 9 países de América Latina, la incidencia del embarazo adolescente entre mujeres de 15 y 19 años, como indicaba, pertenecen a pueblos indígenas y del sector rural, ¿no? Sin embargo, la mayoría de estas estadísticas van hacia el nivel urbano también. Dentro de la nueva agenda urbana, Hábitat 3, en Quito hace 2 años atrás, se pudo incidir en algunos temas, ¿no? De volver visible las niñas y las adolescentes en todos estos contextos de violencia en las ciudades que cada vez van creciendo y están teniendo nuevas problemáticas, pero que las niñas y las adolescentes no deben de quedar invisibles. Y seguimos normalizando el castigo físico corporal, tratos y penas degradantes en los hogares en la región, y sin embargo son las niñas y las adolescentes quienes sufren los mayores tipos de violencia, siendo también quienes cuidan a sus hermanos, siendo también quienes no salen a jugar porque tienen que quedarse en la casa por el hecho de ser mujeres, pero también en el ámbito de la educación siguen quedándose sin un acceso a la educación porque son las niñas y las adolescentes las que tienen que quedarse en casa. Y de esto hay muchas estadísticas, y sin embargo creo que es fundamental seguir insistiendo en esto porque América Latina sigue siendo una de los lados donde hay mayor desigualdad y principalmente hacia las niñas y adolescentes. Mencionaba la doctora hace un momento que, claro, la desigualdad de género, la violencia de género empieza desde los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y es desde ahí donde debe comenzar la formación y la prevención, y eso es fundamental, de visibilizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, como protagónicos de sus propios derechos, y no como objetos de derechos, como hace un momento mencionaba algunas de estas políticas regresivas en la región, que de otra forma van a seguir generando mayor violencia, desigualdades en América Latina y el Caribe. Hay un tema muy similar de lo que mencionaba, bueno, las autoridades responsables frente a la investigación, las agresiones de niñas y adolescentes y mujeres, ¿no? En la región tienen un desconocimiento total sobre el tema. Pero no solo eso, en muchos de los casos, por ejemplo, lados donde hay mayor violencia organizada, grupos delictivos, y donde hay una gran cantidad de niñas desaparecidas, con embarazos en adolescentes, con violaciones, hay mucho perjuicio por parte de las autoridades, desconocimiento, y se involucran sin investigar y sin nada decir que son niñas y adolescentes involucradas con el crimen organizado o con el narcotráfico. Entonces, se invisibilizan los derechos de las niñas totalmente, y esto es preocupante al 100%, que creo que hay que traer esos temas acá porque son estos espacios donde podemos construir algunas de estas propuestas que puedan solucionar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que cada vez son afectados. Frente a las medidas de prevención, las políticas de prevención, América Latina carece de esas políticas públicas de prevención. Pongo un ejemplo, en uno de nuestros países había el Plan Nacional de Erradicación de Embarazo Adolescente o de Prevención de Embarazo Adolescente, y se cambia por un Plan Familia, ¿no? Que tiene lo positivo, pero comenzamos a meter el tema de las religiones dentro de estos planes a nivel local, y esto pasa en la mayoría de nuestros países. Vemos también como positivo que, bueno, el movimiento feminista en la región comienza a visibilizar los derechos de las niñas y las adolescentes
en ese discurso actual. Y un ejemplo claro es el tema de Argentina, ¿no? Seguimos teniendo también una gran cantidad de mortalidad de adolescentes justamente por estos abortos clandestinos que se dan en nuestra región y cada vez crecen mucho más. Y esto también hay que decirlo porque cada vez, por ejemplo, ahora uno de los casos, no mencionaré el nombre, pero bueno, esconde que había estado embarazada la adolescente casi los 7 meses, justamente porque tenía miedo de que sus padres se enteraran de que había sido embarazada, de que estaba embarazada. Sin embargo, fue una fiesta con sus amigos, también con su novio, practica este aborto clandestino y ella fallece, ¿no? Los padres después se enteran por sus amigos. Pero o sea, tenemos algunos de estos temas, ¿no? Pero justamente es por ese perjuicio que hay en la región, de no informar, de no prevenir, pero también de volver invisible las voces de las niñas y los adolescentes en nuestra región. Vemos algunos movimientos, algunas campañas muy positivas que van visibilizando estos temas en América Latina, como por ejemplo Mi Primer Acoso o Me Too, Yo También, que están visibilizando algunos de los temas en nuestros países, o Ni Una Menos. Ahora en Ecuador, por ejemplo, se ha lanzado Ni Una Guagua Menos. En Ecuador, guagua es niña, y en los países andinos, guagua es niña o niño. Están como comenzándose también a generar estos espacios, ¿no? Que creo que es fundamental. Entonces ahí yo creo que es fundamental esta alianza, esta coordinación entre la academia y la sociedad civil organizada, porque nos permite llegar e incidir de forma más oportuna en alguno de los temas, ¿no? Bien, muchas gracias, Niki, por la aportación de tan interesantes y dramáticos datos. Y creo que con esto cerramos la sesión de hoy. No sé, ¿no? Hay otra. Bien. Es que yo, por la hora, hay otra sesión. Entonces, sin más dilación, procedemos a levantar la mesa. Gracias de nuevo a los dos ponentes.